estamos ya en contacto con Néstor Pitrola, que es dirigente del Partido Obrero. ¿Qué tal, Néstor? Gracias por atendernos. Andrea Landi saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Andrea? Buen día a todas y todos. Bueno, estábamos viendo esta movilización que se convoca, ¿no?, en medio de este contexto y donde también, no sé si esta es una observación, pero se siguen viendo como las manifestaciones muy sesgadas o muy por sector y faltaría, ¿no?, una convocatoria un poco más grande. ¿Usted qué le parece, Néstor? Bueno, muy oportuna la pregunta. Esto partió de una convocatoria del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. Sí. En una reunión que se hizo el viernes pasado se convocó ampliamente. ¿Por qué? Porque en el neumático hay dos recursos preventivos de crisis, una figura legal, llamémosle, que viene de los años 90, con el propósito en la fábrica FATE de despedir 280 trabajadores. Recordemos que ya hay 97 despedidos de hace un mes atrás, y en la fábrica Bridgestone, otra de las grandes del neumático, son tres en la Argentina, en realidad: Bridgestone, FATE y Pirelli. En Bridgestone hay también un pedido de preventivo de crisis, en ese caso por el despido de 480 trabajadores. Es una planta que ya había despedido 50 y pico, hubo conflictos y todo lo demás a principios de año. Quiere decir que hay en el neumático una perspectiva dramática, porque los recursos preventivos son para despedir con el 50% de la indemnización, y el Ministerio de Trabajo de Milei está habilitando esos recursos, a pesar de que estas empresas han tenido enormes ganancias que incluso van a facturar en los balances que se presentan ahora a mitad de año, ¿no? En junio todas las empresas en general presentan sus balances y estas empresas tienen enormes ganancias. Lo que pasa es que, bueno, pretenden por una parte importar cubiertas con ventajas que ha dado el gobierno para la importación, por una parte, y por otra parte, yo creo que sobre todo flexibilizar condiciones de trabajo aún más cuando son empresas que trabajan los 7 días de la semana, ¿no? Sí. Y en condiciones de salubridad muy discutibles. El neumático es una industria muy pesada en materia de salubridad. Bueno, yo creo que estamos viviendo en la Argentina un cuadro dramático. Por supuesto, esto se enlaza con el parate de la industria automotriz, Andrea. Sí. Hay 30-40% de caída en la actividad automotriz, hay despidos o retiros voluntarios generalizados en la industria, la caída es muy grande, y bueno, esta movilización apunta a apoyar la lucha del neumático, pero también a colocar el tema de los despidos como eje en el movimiento obrero argentino. En el Estado, recordemos, se acaban de cortar contratos que habían prolongado por 3 meses, que son miles y miles, y Milei promete más motosierra, ¿no? Sí, Entonces, así como estaba mencionando Néstor, en lo privado, más allá de la industria del neumático, la automotriz, la cantidad de cuentasueldos que han caído, y por eso digo, no es el empleo público, que esto hasta muchos lo celebran y no se entiende por qué, pero estamos hablando del empleo privado, y donde al no haber consumo van a seguir cerrando empresas o pymes o negocios, ¿no? Tal cual. El otro día leí, hace un par de días, que hay unas 8.000 pymes que han cerrado en estos 7 meses. Tenemos, en materia de cierre de cuentas sueldas, los últimos números conocidos son de alrededor de 350.000, y a esto hay que sumar los despidos en la parte informal, que es el 40% de la economía argentina. De manera que estamos hablando de 400-500.000 despidos en este mega ajuste recesivo que no encuentra piso, porque acá se habló de la B corta, se habló de la L. La realidad es que la recesión no encuentra piso. Muy bien dicho, Andrea, hay una caída del mercado interno, porque en la medida en que se ha demolido el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, ni hablar planes sociales,
que quedaron congelados en 79.000 pesos, lo cual, qué sé yo, ha vuelto a traer hambre en la Argentina, comedores atiborrados de gente donde no llega la comida, etcétera. Este mega ajuste se está traduciendo en estos centenares de miles de despidos. Entonces viene el debate de que es muy cierto, las actividades o las luchas sectoriales no alcanzan para frenar esto, porque está todo enlazado, el cuadro económico, al despido de las patronales, incluso a una ofensiva de flexibilización laboral. Creo que la ley base también ha sido una señal para aplicar, de hecho, aspectos de la reforma laboral. Entonces, me parece que corresponde una acción de conjunto y por eso el planteo que se debatió en esa reunión, hubo decenas de representantes de sindicatos combativos, de comisiones internas, el planteo de un paro activo nacional, un plan de lucha. No entendemos, es incomprensible que la CGT se haya reunido con el gobierno después de la ley base, con el DNU 70 vigente, no en la parte laboral, pero vigente en todos los demás aspectos, que se haya reunido con el gobierno como si estuviéramos de diálogo en una situación de avance del movimiento obrero. Lo que estamos viviendo es francamente dramático. ¿De qué diálogo está hablando la CGT? ¿Qué es lo que han dialogado con el gobierno? Yo creo que acá lo que corresponde es un plan de lucha. Y el movimiento obrero, esto tiene una enorme historia. No es que Milei sea un gobierno fuerte hoy, es un gobierno que está hundido en sus propias contradicciones económicas, por el tema del dólar, por el tema de la deuda, porque la recaudación está en caída libre, producto justamente de la recesión. La inflación ha bajado a un 5% por mes, pero bueno, es una enorme inflación en cualquier caso. No hay recomposición económica en ningún plano. Entonces, ¿qué es lo que ha ido a dialogar la CGT? No lo entendemos y creemos que deberían consultar a la base del movimiento obrero, a ver qué opinan los trabajadores de lo que está ocurriendo. Néstor, ¿cómo estás? Gastón te saluda. Con respecto a la movilización del 26 de julio, y quería entrar en eso, digo, porque parece que siempre los que movilizan son los mismos, ¿no? Y como que da la sensación de que el pueblo un poco está dormido en esta situación. Y que además, bueno, como desde el gobierno intentan amedrentar, sobre todo con represión en cada uno de estos actos cuando la gente quiere salir a protestar, como que cada vez parece que hay menos gente, ¿no? La gran marcha multitudinaria fue aquella del 23 de abril por la educación pública y después, bueno, hubo muchos episodios con mucha violencia y eso a mí al menos me da la sensación de que la gente tiene miedo a salir a protestar. ¿Qué es lo que ves que sucede con esto y por qué la gente tal vez no está saliendo con todo lo que acabas de enumerar, con todas cuestiones negativas, sobre todo para el pueblo trabajador? ¿Por qué la gente no está en la calle? Bueno, yo creo que en los 7 meses que han corrido de gobierno de Milei ha habido mucha actividad en las calles. Lo primero que quiero marcar es que libertarios no hay. Claro. Aquellas amenazas de movilización, de plebiscito, yo voy a gobernar porque tengo el apoyo popular, por ahora no se vio y creo que no se va a ver. Lo que hemos tenido en las calles ha sido diversas manifestaciones del movimiento popular. El 23 de abril creo que sí, que fue un vértice de la movilización popular, pero después tuvimos un 1 de mayo masivo, que no teníamos hace décadas, que convocaron las centrales, por primera vez se despertaron, después de años que el 1 de mayo solo hemos estado la izquierda, el sindicalismo combativo o el movimiento piquetero, o todos ellos juntos. La CGT convocó, la CTA también, y tuvimos un 1 de mayo masivo, el paro del 9 de mayo. Es decir, hemos tenido el propio 12 de junio, fue una movilización muy importante, aunque la CGT se borró, que fue el día del tratamiento de la ley bases. Represión, sí. Eso busca amedrentar, sí.
Por supuesto que sí. Nadie quiere ir a que lo repriman y en este momento, hay que decirlo, tenemos presos políticos por luchar, porque quedan 33 compañeras y compañeros procesados, pero hay 2 que siguen presos por la movilización popular del 12 de junio, que Milei y otros funcionarios dijeran, y Bullrich, que era un intento de golpe de Estado y de terrorismo. El hecho de que se salió a la calle y hubo represión policial y se quemaron 4 containers. Bueno, yo creo que están tratando de poner en pie un régimen represivo, pero es al mismo tiempo, tenemos que marcarlo, un régimen que no pudo evitar las movilizaciones populares que empezaron el propio 20 de diciembre del año pasado, la primera de ellas. En general, cuando más gente hay, más difícil les resulta reprimir. Entonces, bueno, para este 26 de julio hacemos una convocatoria, una más, para despertar, para luchar, para que no pasen los despidos de neumáticos y para despertar una confluencia de sindicatos, de organizaciones de desocupados, de organizaciones populares de todo orden, contra los despidos y bueno, y una vez más reclamar a las centrales que acá se tienen que poner en pie. Yo creo que es Milei o los trabajadores. El mensaje es este, ¿no? Si progresa el plan Milei, bueno, los trabajadores habremos descendido varios escalones civilizatorios y en nuestras condiciones de vida y de nuestras familias, ¿no? Néstor, pasando a otro tema, hace 2 días publicaste algo en Twitter, bueno, en X, en donde, este es el tuit para aquellos que no lo vieron, si faltaba algo más para confirmar el país quebrado, es el viaje de reservas en oro para ser hipotecadas. Argentina sigue hundida en el endeudamiento, Cristina, Macri, Fernández, Milei son la continuidad de la entrega de la Argentina al capital financiero. ¿Le parece que es todo lo mismo? Digo, en este contexto donde se está viendo que hay, ¿no?, un fuerte interés solamente por lo financiero y no por todo esto que estábamos mencionando. Digo, cuando hubo un gobierno que se desendeudó, ¿está bueno a lo mejor meter a todos en la misma bolsa? Mira, lo que es muy importante, y es el rol que tiene que cumplir la izquierda, es colocar una alternativa política, sobre todo desde el campo de los trabajadores, a gobiernos que han ido prolongando el ahogo argentino con el tema de la deuda. Porque el otro día Cristina Kirchner, yendo a, digamos, una opositora, considerada opositora en el otro extremo de Milei, ella dijo: Argentina tiene un problema no de déficit fiscal, sino de dólar. ¿Y el problema de dólar de dónde viene? De una deuda externa que es un negociado escandaloso contra las naciones especialmente atrasadas del planeta, por parte del capital financiero, por parte de los organismos multilaterales. No es solo el FMI. El paquete de la deuda de más de 400.000 millones de dólares en la Argentina lo agravó Milei, pero cada gobierno que subió se fue con más deuda de lo que entró. El tema del desendeudamiento no pasó por el gobierno de Alberto Fernández, ¿eh? El gobierno de Alberto Fernández se fue con 80 o 90 mil millones de dólares de deuda incrementada. Y Milei ha aumentado 65 mil millones de dólares la deuda de que subió. Y eso que hemos tenido una enorme devaluación que licúa algunas deudas en pesos. Pero el endeudamiento ha ido gobierno tras gobierno. Entonces la Argentina no tiene una ruptura con esta dependencia del capital financiero. Nosotros hemos planteado toda la vida que la deuda hay que investigarla, que no hay que pagar una deuda que es usuraria, bueno, lo cual además está asociado a entregar las reservas estratégicas, las empresas fundamentales que hacen a una soberanía nacional. Me parece que el Frente de Izquierda tiene que sentar esa base, lo cual no quiere decir que los gobiernos sean todos iguales, exactamente iguales, pero hay que mostrar la continuidad de los gobiernos capitalistas. Nosotros pensamos en una reorganización económica bajo la dirección de los trabajadores y donde el problema de la deuda es absolutamente clave, ¿no?
Néstor Pitrola, como siempre, le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. Le mandamos un abrazo. Abrazo para ustedes también, gracias. Muchísimas gracias.